Buenas tardes a todos. Nos encontramos una vez más en nuestro ciclo de conferencias La Caja con Vos, que llevamos a cabo desde la Caja de Previsión Social con el apoyo de Becerra Bursátil. Cuando nos planteamos la realización de estos encuentros, buscábamos una herramienta que nos permitiera en este nuevo contexto acercar la caja a sus afiliados. En cada una de estas jornadas pudimos desarrollar temáticas muy diversas, todas ellas vinculadas de alguna manera con nuestro régimen de previsión social, sus afiliados o los beneficiarios. Dimos a conocer el régimen de cobertura desde diferentes aristas, lo previsional, lo económico, lo emocional, pensando en una concepción de previsión más amplia que el mero haber jubilatorio, realmente comprometidos con la calidad de vida de los afiliados. Esperamos que este ciclo haya contribuido a que nuestros afiliados se sientan parte de su casa, de su caja, sepan que sus aportes están seguros, que son gestionados con prudencia, profesionalidad y dedicación. Hoy, en nuestra séptima conferencia, nos convoca nuevamente el rumbo de la economía argentina, un tema que nos mantiene expectantes día a día, especialmente a los profesionales de nuestra rama. Nuestro país está transitando por una extensa crisis con un severo impacto en lo económico, político y social, que se ha profundizado aún más con los efectos de la pandemia y en la cual las soluciones polifacéticas que se necesitan parecieran todavía que no surgir, al menos en el corto plazo. Para arrojar luz sobre esta preocupación constante de los argentinos, hemos invitado a un prestigioso y reconocido economista, el doctor Marcos Buscaglia, quien nos expondrá con mayor claridad sobre la Argentina inmersa en la crisis del COVID. Pero antes de presentar a nuestro invitado especial, el tesorero de la Caja, el contador Guillermo Filippelli, informará brevemente a nuestros afiliados sobre la composición de la cartera de inversiones de nuestro régimen previsional. Al finalizar la exposición, se responderán a algunas consultas o preguntas que los participantes vayan cargando a través de la plataforma. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Cedo la palabra al señor tesorero. Adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación y por darnos la posibilidad de mostrar y tratar de llegar, como dijo el presidente recién, de alguna forma o de otra a los afiliados a la Caja. En esta oportunidad, lo que les vengo a comentar es cuál es la composición actual de nuestro fondo de inversiones. Voy a tratar de ser lo más breve posible en darles una pequeña explicación de esta composición de la cartera y a su vez la importancia de que la gestión sea consistente con la protección del capital y el horizonte de largo plazo que tenemos en la caja. Muchas cajas profesionales, sea porque sus normativas son acotadas en cuanto a la variedad del esquema de inversiones o porque no pudieron desprenderse a tiempo de los instrumentos sujetos a riesgo de reestructuración, tuvieron que afrontar la inmovilización de sus fondos en el lapso de tiempo coincidente con la pandemia, reduciendo así las posibilidades de ayudar a sus afiliados. En estas situaciones se pone de manifiesto la ventaja de contar con sistemas sólidos que otorguen margen de maniobra a las cajas y a los directivos que la administran para corregir el rumbo del sistema ante desequilibrios que se pueden avisorar en sus variables endógenas o exógenas, o a su vez para afrontar situaciones de crisis como la que estamos atravesando, que requieren cubrir periodos de baja o nula recaudación por medida de salvataje a sus afiliados o por periodo de inmovilización de fondos producto de canje de deuda. Y ahora que nombramos el canje de deuda, les vengo a comentar que nuestra Caja de Ciencia Económica es una de las pocas que no quedaron inmersas en la reciente reestructuración de deuda nacional, dado que se tomó la decisión en el directorio durante los primeros meses del 2019 de desarmar esta posición. Es
Es decir, actualmente en la caja no tenemos ningún instrumento financiero que haya sido inmovilizado por el tema del canje de la deuda. Contamos con una cartera dolarizada, globalizada y diversificada, ya vamos a ver su composición, que a la vez ha minimizado el riesgo financiero argentino en su composición. Esto permitió implementar las medidas de apoyo a los afiliados activos y a los beneficiarios previsionales en los meses de aislamiento por aproximadamente 400 millones de pesos. Vamos ahora precisamente a la composición del fondo. Previamente les aclaro que la merma en los ingresos ordinarios de la caja por las medidas implementadas en la pandemia fueron cubiertas con un rescate del fondo de inversiones y su impacto ya está considerado en los totales que vamos a exponer en los cuadros. Bueno, el fondo de inversiones de la caja alcanza actualmente los 13.354 millones de pesos, tomando la evaluación del dólar que surge de operaciones contado con liquidación. Continuando, digamos, en el análisis ya propiamente dicho del cuadro, vemos que el gráfico del total de la cartera muestra una porción importante de la misma colocada en fondos cotizados, el 56%, en bonos corporativos, el 21%. No obstante, dentro de cada uno de estas colocaciones, a su vez se encuentran diversificadas también en su composición. Eso lo vemos en el próximo cuadro, donde podemos analizar que en los fondos cotizados tenemos 9 instrumentos, dentro de los cuales vemos títulos que replican el precio del oro, el precio del petróleo, los bonos de países emergentes, bonos del Tesoro de Estados Unidos, entre otros. Si vamos a los bonos corporativos, la caja cuenta con 14 activos, que a la vez corresponden a corporaciones de distintos países y diferentes sectores de actividad, reforzando así el concepto de diversificación. En cuanto a la exposición al riesgo, actualmente estamos con un 94% de la cartera totalmente dolarizada. A su vez, solo el 9,1% de esta cartera está sujeta a riesgo argentino. Analizando la distribución por clase de activo, el 59% está colocado en activos de renta fija, el 17% de activos de renta variable, el 18% en commodity y el 5% en la economía real. En relación a la custodia, tenemos que el 88% de la cartera está custodiada en el exterior a través de 6 cuentas de agentes en el exterior y el 7,4% está custodiado en la Argentina. Dentro de todos estos cuadros de análisis se puede ver que también tenemos inversión en economía real, que es el campo que se ha adquirido hace ya unos años atrás. Por último, quería ratificarle que todas las inversiones que componen la cartera de la caja responden al plan anual de inversiones aprobado por la última asamblea de afiliados y que el directorio monitorea en forma permanente la cartera y toma las decisiones de inversión con la responsabilidad, profesionalidad y prudencia que requiere el manejo del fondo previsional de todos los afiliados. Por supuesto, priorizando el cuidado del fondo y para eso la diversificación del mismo. Bueno, terminando con mi exposición, paso ahora a presentar a nuestro honorable invitado especial. Él es el doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania. Se ha desempeñado como economista jefe para América Latina en el Bank of America Merrill Lynch en Nueva York, economista jefe para América Latina en Citibank en Nueva York y como economista jefe para los países del Cono Sur en Citibank, decano de posgrados en negocios de la Universidad de San Andrés, profesor de Finanzas y Economía en IAE Business School de la Universidad Austral. Ha publicado numerosos artículos académicos sobre macroeconomía y economía internacional.
Ha publicado artículos en periódicos como el Financial Times, La Nación, Clarín, El Mercurio de Chile, Economic Value Brasil, entre otros. Es coautor del libro La integración de Argentina en el mundo, socio fundador de la consultora Alberdi Partners. Con nosotros, lo dejo en su mano, el doctor Marcos Buscaglia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y qué gusto estar hablando con ustedes. Lo que voy a hacer es, bueno, hacer una presentación de cómo veo que está la macro en Argentina y después vamos a dejar lugar, tengo entendido, para algunas preguntas también. Básicamente, primero déjenme empezar un poquito con el mundo, porque al final lo que pasa en el mundo impacto en la Argentina, y viendo obviamente también la juiciosa composición de cartera de la caja, me parece que les va a interesar. El mundo, lo que vemos es que está recuperándose. Lo que tienen a la izquierda es la caída del PBI global de este año, 4,4%. Cuando uno le saca a China, en realidad es mucho mayor. Las economías desarrolladas están cayendo un 5,8% este año el PBI, o sea, es algo que no se ve desde la Gran Depresión, pero con una recuperación, ¿sí? Observen cómo no llegan a recuperar todo lo que perdieron las economías desarrolladas en 2020, no lo llegan a recuperar en 2021, ¿sí? Los mercados emergentes sí, pero básicamente por India, ¿no? Latinoamérica no. Estas son proyecciones del Fondo Monetario, básicamente, ¿no? Cuando uno observa unos indicadores que se llaman PMI en inglés, que son como una encuesta que le hacen al sector manufacturero, arriba de 50, esta encuesta muestra optimismo acerca de lo que esperan de las ventas, etcétera, etcétera, de la producción. Básicamente, como ustedes ven, la mayoría han vuelto al optimismo. Es decir, es un mundo que está saliendo de la pandemia con muchos golpes, muy golpeado, con deudas muy altas, deudas soberanas muy altas, empresas con deudas muy altas, es decir, no exento de problemas, con una tasa de desempleo todavía muy alta, pero que está saliendo. Y ahora enfrenta como una doble espada, ¿no? Porque por un lado, si observamos los casos, hay una segunda ola, aunque si miran, estos son los casos por millón de habitantes de COVID, ¿no? Estos son las muertes por millón de habitantes, aunque se observan para distintos países, se observan los datos de punta a punta, es como que hay una caída, mismo en España y Francia, pero bueno, hay ahí una segunda ola que viene ahora, que están entrando al invierno en el hemisferio norte, casos y muertes, y al mismo tiempo está la esperanza de la vacuna, ¿no? Y entonces el mercado tradea, para que entiendan un poco lo que está pasando en el mercado, es que está como si fuera que un día está más impactado por lo que está pasando con los casos y con que cierran las ciudades, están volviendo a cerrar muchas ciudades las actividades, y por otro lado salen los datos digamos, de las vacunas, de la eficacia, de cuándo se van a distribuir, y está con esta, digamos, dualidad, básicamente, el mundo desarrollado de lo que va a pasar. Y lo que más probable que pase es que veamos esta dualidad, veamos una economía que vuelve a cerrarse en el corto plazo. El presidente electo Joe Biden de Estados Unidos dijo que iba probablemente a implementar una cuarentena más estricta, pero que esto dure hasta la primavera del norte, es decir, hasta marzo, abril, y veamos ya un verano del norte, es decir, un invierno nuestro con una economía mucho más normalizada. Esto es básicamente lo que está pasando en el mundo, y obviamente nos impacta a nosotros porque de esto depende qué van a los bancos centrales con las tasas y con distintas, con los programas de ayuda financiera, etcétera. Con una buena, digamos, como ustedes saben, al final la pandemia, un hecho trágico, un evento que ocurre una vez cada 100 años con un costo humano, psicológico, económico, que vamos a tardar mucho tiempo en superar. Pero como todas las cosas malas, tiene algunas perlitas ahí que son buenas, por lo menos para nosotros, y es lo siguiente. Voy a ir al gráfico de la derecha directamente, no al gráfico de la izquierda. Lo que tiene el gráfico de la derecha es la línea colorada, es el tipo de cambio del dólar contra todas las monedas con las que hace comercio Estados Unidos. Y ir para arriba es como lo miramos nosotros, que se deprecia, ¿no? Entonces, obsérvense ustedes, cuando el dólar era fuerte, ¿no? Acuérdense, nosotros estamos atados al dólar con la convertibilidad, nos comimos toda la apreciación del dólar y acá en el punto más fuerte explotamos, ¿no? Después vino toda la depreciación del dólar hasta 2013 más o menos,
que empezaron a arriar el barrilete de la expansión monetaria que hubo acá durante la crisis 2008-2009, y ahí se empezó a apreciar, hasta ahora que se está depreciando el dólar. Ahora, la otra línea es la de más interés, porque bueno, lo que pase con el dólar contra el euro, la verdad, no nos impacta tanto, ¿no? Pero lo que pasa con los commodities, sí. Y observen la relación entre el dólar y los commodities, que es la línea azul acá, es gigante. Es una relación muy alta. Entonces, observen ustedes cómo durante este periodo de depreciación, acá lo último, el dólar básicamente se depreció, los commodities están subiendo. Voy a volver a esto un poquito más adelante porque es muy importante para esto que yo llamo el plan patear. ¿Va a tener éxito este plan patear? ¿Y a qué me refiero con el plan patear? ¿No? Que son dos planes patear a propósito. Y lo otro es que todas las tasas de interés en el mundo, el ENVI es como si fuera el riesgo país de los mercados emergentes, promedio, ¿sí? Observen ustedes cómo bajó muy brutalmente. El ENVI promedio es de más o menos 350 puntos, es decir, que a la tasa del Tesoro de Estados Unidos, pensémoslo así, que es de 1%, un poquito menos de 1% a 10 años, hay que agregarle 350. Si el promedio de los países emergentes, no espero que no lloren, se endeuda 10 años en dólares a 4,5%, nosotros la tasa nuestra está en 14, 15, recién hablábamos básicamente con José Luis, estamos hablando del tema de Perú, con 3 presidentes en el medio, en 3 semanas se endeuda entre 2 y 3% en dólares, se endeuda a 10 años a 4% en soles. Esto, digamos, más allá del ejemplo de Perú, lo que quiero decir, son condiciones financieras muy favorables. Es decir, acá los bancos centrales están imprimiendo plata de todos los colores, euros, dólares, yenes, libras, y esa plata tiene que ir a buscar rendimientos a países más exóticos como nosotros, como los emergentes, porque los rendimientos en los países desarrollados son prácticamente cero, o en algunos son negativos, como usted tiene que pagar para comprar un bono, no sé, sueco. ¿Me explico? Entonces cuando pasa eso, empiezan a buscar rendimientos de países más exóticos. Y esto toma a las monedas de Latinoamérica relativamente débiles, lo cual es bueno, si hay espacio para la apreciación. Vi que tenían activos en reales ahí, nosotros somos en Brasil, somos muy optimistas con Brasil. Si no se desvían en el tema fiscal, que es un gran tema que tienen la deuda en 100% del PBI, si no se desvían en eso, tienen básicamente la suba de commodities que le va a beneficiar como nosotros, digamos, todo un trabajo fiscal que vinieron haciendo antes de la pandemia muy, muy bueno, es decir, la moneda débil, está todo dado para que Brasil básicamente tenga el real una apreciación y también los activos un crecimiento de precio. Bueno, vamos un poquito a entender la pandemia en Argentina, la cuarentena en Argentina en un contexto comparado, para que entiendan qué es lo que estuvimos haciendo acá, básicamente comparado con otros países. Los indicadores, estos son indicadores que se hacen a nivel agregado. Yo me imagino que tienen en cuenta todo el país, aunque no sabría decirles, la verdad, si están más concentrados como todo en este país, en Buenos Aires o en todo el país, pero yo me imagino que deben ser todo el país. En la línea de izquierda es un indicador que hacen unos investigadores de Oxford, que es como si fuera la ley de la cuarentena, lo que está en las leyes, vamos a poner así. Cuanto más alto, más dura. Y lo que pueden ver es que en Argentina la línea negra tuvo una de las cuarentenas y sigue teniendo una de las cuarentenas más duras de la región, en la ley. Ahora, lo de la derecha es en la práctica. En la práctica vieron que ustedes salen y el teléfono sabe dónde van. No sé, yo me subo al auto y me dice, tenés 15 minutos hasta el club. Y yo digo, ¿cómo sabe que voy al club? ¿No? Entonces, básicamente, eso es lo que Google, estos son reportes de Google Mobility, nosotros lo condensamos las 4 medidas que tienen que ver con actividad económica, no con ir al club, sino todo lo que sea medios de transporte, lo que sea oficinas, lo que sea almacenes, lo que sea tiendas, negocios, etcétera. Bueno, básicamente lo que ven es que la cuarentena de la Argentina también estuvo entre las más duras, aunque acá el acatamiento no fue no fue tanto. En toda la región uno ve que el acatamiento, en las partes donde las líneas de la izquierda están rectas, acá igual la gente medio que ya se largó al trabajo, lo cual es típico de sociedades con mercados laborales tan informales y tanta pobreza, ¿no? Es muy difícil tener a la gente encerrada tanto tiempo en este contexto, ¿no? Entonces, pero sí ha sido bastante dura la cuarentena. Y esto es muy importante porque lo que nosotros notamos en toda la región es que
digamos, no es sorpresa, no es que estamos inventando la rueda, pero básicamente que la relación entre los indicadores de actividad de cada país, en Argentina se llama EMAE, el que publica el INDEC, y qué pasó con la cuarentena ese mes, tiene una correlación muy alta. Ahora les voy a mostrar datos para Argentina. Entonces, ahora bien, la Argentina hizo una cuarentena muy dura. Yo, preguntando a un politólogo, básicamente por qué lo hacían, lo que me decía al principio de la cuarentena es, la Argentina, el sistema político tolera muchas cosas, no el sistema político, la gente tolera muchas cosas de los políticos, pero no tolera muertos, ¿no? Es como que, si ustedes miran, Costecchi y Santillán le costaron la presidencia a Duhalde, Cromañón le costó el gobierno de la ciudad a Aníbal Ibarra, el tema del 11 costó todo, digamos, tuvo un impacto muy grande en debidos y allegados. Es decir, entonces yo creo que esa fue la decisión política, es decir, minimizar la cantidad de muertos fue lo que estuvo en la decisión política. Y es como que no resultó al final, no resultó, por distintas razones no resultó. Es decir, lo que nosotros notamos, y ahora les voy a mostrar, es que no fue fácil ver, como decir, hacer una relación. Vieron que a los economistas nos gusta siempre encontrar como relaciones, ¿no? Como decir, bueno, hiciste tal cosa, imprimiste dinero, tuviste inflación, no imprimiste dinero, no tuviste inflación, no sé, cosas así. Perdón. Fue muy difícil encontrar una relación entre el tipo de cuarentena aplicada y el resultado en Latinoamérica, con algunas excepciones. Entonces, la Argentina, una cuarentena muy dura, pero terminamos con un nivel de casos muy alto. Estos son los casos por millón de habitantes, ¿sí? Ahora están cayendo también la cantidad de muertos. Yo creo que digamos, sí, estoy muy lejos de ser un experto, pero como ustedes saben, los economistas nos gusta opinar de todo. Básicamente, yo creo que esto va a seguir cayendo porque al final esto es una gripeciña, como dice Bolsonaro, es una gripe. El verano, la llegada del verano, lo mismo que ocurrió con los países europeos, va a ser que caigan los casos y los casos van a volver a subir para marzo, abril, cuando vuelva el frío, o mayo, si es que no hay vacuna. Pero entonces yo creo que en ese sentido, como diciendo, en el margen somos el peor país de la región, pero están cayendo y yo creería que a menos que la gente se zafe demasiado con la interacción, básicamente que va a haber una caída de los casos. Ahora bien, como les dije, al final la cuarentena tan dura no dio los efectos esperados, porque miren, este gráfico es muy importante. Lo que tiene acá a la derecha es los casos acumulados por millón de habitantes y acá la cantidad de muertes por millón de habitantes en el eje vertical, ¿no? Este de acá, perdón. Entonces, a mí el que me gusta es mirar, porque al final, el horizontal depende del testeo, de cuántos test se hacen. En Argentina testeó mucho menos que otros países, entonces al final más testeo, más casos, obviamente. Entonces hay que mirar este. Y en si ustedes miran los puntos grises son al 31 de julio. Hasta el 31 de julio, la Argentina estaba en otra parte de la tabla, comparado con el resto, con México, Brasil, Chile, ni que hablar Perú. Estamos como en otra parte de la tabla. Estamos en la tabla ahí, peleándole, digamos, lejos, pero peleándole a Uruguay y Paraguay, que eran los mejores de la tabla. Y muy lejos de Colombia, Brasil, Chile, México y más a Perú. Pero con la suba de casos en el margen, fíjense, lo que pasó ahora, al final estamos como todo, estamos como si fuera un campeonato donde están re lejos Uruguay, así inalcanzable, esto es el Barcelona, ¿sí? Paraguay, y en ese caso sí uno puede hacer una relación. Hizo una cuarentena muy inteligente, mucho testeo, mucha apelación a la conciencia de la gente, etcétera, una cuarentena bien hecha, y tuvo resultados buenos. Pero nosotros quedamos como el resto de los países, junto con países que se lo tomaron medio de la chacota, como Brasil, poco testeo, poco apelación a la conciencia de la gente, etcétera, y países como Chile, que tuvieron un testeo masivo, mucho más alto que el resto de la región, cuarentena segmentada, es decir, igual que todos. Ahora bien, hayan hecho lo que hayan hecho, lo que evidentemente pagó, cuando uno mira las encuestas, son los países que privilegiaron la economía sobre el tema de las muertes, sobre la cuarentena. Es impresionante, porque ustedes miren, las cuarentenas más duras de la región las tuvimos Argentina, Perú, que es la línea gris esta, y Colombia. En los tres países, al implementar una cuarentena dura, los presidentes subieron en popularidad tremendamente. Esto en Argentina, tomamos el indicador de popularidad, en realidad es el indicador de confianza en el gobierno de la Universidad de Itela, pero que lo hace de poliarquía, es como muy parecido a los indicadores de popularidad. Suba muy fuerte. Miren Bolsonaro, nada, Brasil, ¿no? Se lo tomó a la chacota. En México también salía el presidente con una persona de edad, Andrés Manuel López Obrador salía a comer afuera, etcétera. Ahora bien,
Estos dos presidentes que privilegiaron la economía, su popularidad está subiendo. Y el resto, básicamente, está en picada. No, bueno, este Vizcarra ya ni está en el gobierno, está 2 presidentes después, estamos ya, ¿no? Pero básicamente, lo que quiero decir es que al final, haber privilegiado la economía pagó. Y este gobierno, volviendo a Argentina, que es lo que me imagino más les interesa, privilegió el tema de la cantidad de muertos. Yo entiendo, por esto que me decía este politólogo amigo mío, básicamente que es por cómo fue el pasado en Argentina, y no le resultó, terminamos con una cantidad de muertos grande y una economía muy dañada, como voy a mostrar, y le costó básicamente en popularidad. Bueno, voy a hablar un poco de la reestructuración, más que nada para entender un poquito, esta es la primera parte del plan Patear, para entender un poco el marco de las cosas. La estructuración ya está pasada, ya es historia, me alegro mucho que no hayan estado involucrados. Pero básicamente lo que yo quiero mostrar es que esta reestructuración es patear. Acá no se ahorró capital, no hubo quita de deuda. Lo que se hizo es, esto está medido en miles de millones de dólares, incluye toda la deuda en dólares, lo que se llama ley extranjera, es decir, que se dirimen los tribunales de Nueva York, no se acuerdan de Griesa, el juez, ahora ya está muerto, ahora se llama Loretta Preska, los bonos ley local, lo que eran los BONAR, pero en dólares, y la deuda con el Fondo Monetario, que la deuda con el Fondo Monetario tiene todavía 2 pagos muy importantes, 2022 y 2023, como 14.000 millones de dólares por año, ¿sí? Y acá lo que suponemos en las barras coloradas es que ya todo se reestructuró, las deudas, los bonos ya se reestructuraron, también suponemos que se reestructura la deuda con el Fondo Monetario, lo cual es un gran signo de interrogación, o sea, la negociación con el Fondo Monetario, con la carta, esta política de los senadores metida en el medio, no parece ser tan fácil, pero para los efectos del ejercicio, vieron que los economistas nos gusta suponer cosas, bueno, supongamos que está hecha la renovación con el fondo, este es el esquema de pagos, esto es patear. El primer presidente se ahorra un montón, el segundo ya sale medio empatado, zafa el primer año, después ya las barras son muy parecidas, el tercero está frito o frita. Entonces, esto es patear. ¿Y patear para qué? Bueno, uno patea para hacer cosas en el medio. Uno patea para hacer cosas en el medio. No sé, es como estamos en un partido de fútbol y uno hace un poquito de tiempo hasta que entra un cambio o llegamos al medio tiempo, lo que sea. Bueno, ahora vamos a mostrar qué es lo que creo que tiene que hacer la Argentina para eso, pero lo que les quiero mostrar de la importancia que tiene esto, es que nosotros acá hicimos como un modelo, una simulación. Son el estilo de simulaciones que hace el Fondo Monetario de sostenibilidad de deuda. ¿Sostenibilidad de deuda qué es? Bueno, que la deuda se te haga pagable. ¿Y qué es pagable? Es imposible de definir, ¿vieron? Digamos, es como cuando uno le dicen que es una chica linda. No voy a decir una chica linda porque si no me van a decir que es machista el cuento. Que es una persona linda, una persona linda y dice, bueno, es imposible de definir, pero cuando uno la ve la reconoce, ¿no? Entonces, lo de la deuda es distinto porque para Japón, Japón tiene 200% de PBI y nadie dice que la deuda de Japón es insostenible porque los japoneses ahorran. ¿Qué es sostenible para Argentina? Es una deuda sobre PBI mucho más baja. ¿Por qué? Porque acá no tenemos casi mercado de capitales, no tenemos fondos de pensión, las compañías de seguros son chiquitas, los bancos son chiquitos, es decir, acá los únicos que compran bonos son los clientes extranjeros, fondos extranjeros, o los argentinos vía sus cuentas offshore en Miami. No hay acá un mercado de capital. Entonces, la deuda tiene que ser bajita. Y nosotros hicimos un ejercicio suponiendo que la deuda, básicamente que el país crece por arriba de su promedio histórico. El promedio histórico de la Argentina es muy bajito, 2% de crecimiento del PBI, pero que crece los próximos 3 años, 2021, 2023, arriba de eso, y después va al promedio, y que la situación fiscal se va reencauzando hasta llegar a un superávit primarios antes del pago de intereses, del 1% del PBI en 2024 y se mantiene en ese nivel hasta 2025. Algo insólito en la vida de la historia argentina, es decir, que haya 11 años seguidos de superávit primario, digamos, nunca ha habido. Lo que les quiero decir es que esto es relativamente optimista e igual deja una deuda alta. O sea, acá o nos portamos como los mejores de la clase o esto no es sostenible dentro de muy pocos años. Y se va a ver la insostenibilidad en que los pagos no van a ser pagables, no va a haber financiamiento para esto. Entonces, ¿qué hay que hacer para eso? Bueno, para mí, estos son opiniones personales, por supuesto,
Aprovecho a decir, estoy por publicar un libro ahora el primero de diciembre, que se llama Emergiendo, donde, digamos, hablo mucho de estas ideas. Van a ver, hablo mucho de Córdoba también, así que les va a gustar el libro. Básicamente lo que yo veo como si fuera estamos inmersos como un ciclo de estanflación estructural, ¿no? ¿Qué es estanflación? Es cuando uno no crece y hay inflación, ¿no? Y esto para mí es porque tenemos una mala estrategia de desarrollo, tenemos una macroeconomía inconsistente, tenemos muchas regulaciones y tenemos malas instituciones políticas. No voy a entrar en detalle, pero la Argentina es como un país de las quintas, de una macro de déficit alto y monetizados con inflación y una mala estrategia de desarrollo. O sea, tenemos un modelo que no nos ha funcionado. Si no es imposible no darse cuenta que no funcionó. O sea, desde el año 80, el 54% de los años el PBI cayó en la Argentina. No hay país en el mundo que tenga este récord. Por ahí Venezuela, no sé ahora, ¿no? Crecimiento promedio del 2%, esto es muy bajito. El crecimiento de la población es más del 1 o el 1. O sea, un crecimiento del PIB per cápita muy bajo, una inflación elevada, mucha pobreza. Tenemos que romper esto. Y más allá de lo que uno piense, porque, digamos, lo que está claro es lo que el mercado piensa. Y el mercado piensa que no estamos avanzando para cambiar esto. Porque si no, y para cambiar esto y para hacer la deuda sustentable. Si no, los bonos no estarían rindiendo el 15%. Como yo les dije, Perú se endeuda en soles, en la moneda local, a 10 años al 4,20%. Y en dólares entre 2 y 3%. Y nosotros, la Argentina, con una deuda recién reestructurada, que no hay que pagar prácticamente nada por 4 años, uno diría, debería haber colapsado los rendimientos de los bonos. No, se mantiene así. Es decir, está claro el veredicto del mercado. Y no solamente el mercado Wall Street y los inversores internacionales, sino que Doña Rosa se dio cuenta poco después de la reestructuración, cuando básicamente cuando el gobierno, el 15 de septiembre, yo creo que fue una fecha fatídica, le impone a las empresas que tenían vencimientos en dólares hasta marzo reestructurar sus deudas, algo insólito hasta en la Argentina, y pone más impuestos y más controles cambiarios a las personas. De ese día la gente se dio cuenta, el gobierno está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de preservar reservas, entonces hasta empezaron a caer los depósitos en dólares, que se mide acá a la izquierda, medidos en miles de millones de dólares. Por suerte ahora, les aviso, igual están estabilizados, también les aviso, los bancos tienen entre encajes y caja en los bancos, tienen el 80-85% de estos depósitos líquidos, ¿no? Para que se queden tranquilos. Pero ahí se da cuenta uno que no es solamente la reacción del mercado financiero sofisticado, sino también de la gente de a pie. Bueno, esta es la recuperación de Argentina, la caída y la recuperación. La caída del segundo trimestre fue una de las más altas del mundo. Acá tiene el indicador de actividad que les dije, el EMAI. En septiembre usamos uno privado de Liga de Orlando Ferreres, un estudio muy importante de acá de Buenos Aires. Acá tenemos las caídas año contra año y acá tenemos los movimientos mes a mes, donde uno ve, como en todo el mundo, una caída muy fuerte en marzo y abril y después una recuperación. Ahora, la recuperación empieza a perder fuerza. Si nosotros miráramos la misma recuperación los mismos meses en otros países como Chile, Brasil, etcétera, hay números más fuertes acá. Pero igual, esto es lo que les decía, miren cómo hay una relación muy grande entre la cuarentena y la actividad. Lo que tiene este gráfico es, en este eje, el movimiento mes a mes de estos 4 puntos, lo que son los lugares de trabajo de Google, ¿no? Como les dije, Google sabe lo que ustedes hacen, las estaciones de tránsito, las farmacias y almacenes, y estos son las tiendas de venta, digamos, ¿no? Entonces, la variación mes a mes muy fuerte para abajo, fíjense, no sé, en lo que es tiendas, en casi un 70% de caída, ¿sí? Según Google Mobility, y todo esto así, los 4 muy fuerte, y lo que tiene acá es el movimiento mes a mes del indicador de actividad. En abril fue entre 15 y 20%, ¿lo ven? 16,8. Bueno, viene una relación muy clara, muy lineal, ¿sí? Y lo que podemos ver esto nos da como un indicador adelantado en cierto sentido, nos permite ver un poquito que los datos de septiembre, como pueden ver ustedes, según Ferreres, fue una recuperación leve y uno lo ve acá, como fueron debilucho. Octubre un poco más fuerte y noviembre yo diría en general más fuerte, aunque un poquito mixto, ¿eh? Una combinación noviembre. Igual noviembre todavía son datos que vienen con un rezago, ¿no? Pero yo diría, vamos a seguir viendo recuperación, por suerte, eso está bueno. Vamos a ir viendo la actividad creciendo, pero no tan fuertemente como el resto de los países. Ahora bien, ahora voy a entrar de lleno y me voy a estar el resto de la charla con este tema que es
el centro, la cruz del problema macroeconómico argentino, que es la relación entre lo fiscal, lo monetario y lo cambiario. Esto es lo que tiene que resolver el gobierno, el problema que arrastra la Argentina de por vida, casi, digamos, ¿no? Y esto lo siente. Como en todos los países, la pandemia implicó un aumento del déficit. Esto lo que tiene acá es el déficit primario acumulado en el año como porcentaje del PBI. Se ve el ajuste macrista, ven cómo va, todos los años va mejorando, ¿sí? Terminó 0,4 el año pasado, el déficit primario muy bajito. Este año ya venía deteriorándose antes de la pandemia, digamos todo, ya había un cambio de política fiscal, pero obviamente se acelera. De hecho, se acelera mucho menos que en otros países. El déficit fiscal de Brasil primario va a ser 11 puntos del PBI o 12, en Estados Unidos va a ser 20. Ojalá pudiéramos tener un déficit así porque hubiera implicado más IFE, más ATP, más ayuda a las empresas, etcétera. Pero acá, esto es como yo le digo a mis hijos cuando me quieren comprar algo, le digo, muy lindo, pero no es para nosotros, ¿no? Y acá, lamentablemente, el déficit fiscal no es para nosotros, porque nosotros somos como un borracho que busca, básicamente, que dice, puedo probar un poquito y no, la verdad que no, ¿no? En el margen hay una mejora, ahora mañana salen los datos de octubre, fiscales. Hay algo de mejora porque los impuestos están mejorando, en parte porque hay suba de impuestos, bienes personales, IVA, los alimentos, etcétera, hay suba de impuestos. Y en parte también porque algunos meses hubo alguna retracción del gasto. Esto es lo normal, esto no hay crítica, no crítica, ojalá hubiera sido mucho más el gasto fiscal, como les digo. Ahora, ¿cuál es el problema de la Argentina? El problema de la Argentina es que tiene algo único, y es que todo ese déficit se financia con el Banco Central. ¿Por qué? Porque no hay acceso al financiamiento, no hay deuda, no hay acceso a la deuda voluntaria. Y esa es una gran diferencia. Entonces, todo sale del Banco Central. Lo que tiene estas barras de la derecha son, en el gráfico de la derecha, son la ayuda del Banco Central en pesos al gobierno nacional como porcentaje del PBI. Que además, a propósito, como ustedes saben, esto es una gran fuerza de disciplinamiento de los gobernadores, porque esto es todo no coparticipado. Todo no coparticipado. Entonces, estos son 6 puntos que van directo a las arcas del Tesoro Nacional. Llegaron a ser más, pero en octubre devolvieron un poquito de pesos. Ahora les voy a mostrar un poquito más de detalle. Y esto va como transferencias, son esto está en inglés, perdonen, es adelantos transitorios, y estos son las ganancias del Banco Central. Entonces, muy grande, muy grande. Esto es no hay otro país del mundo, digamos, que uno quiere emular que tenga esto. Entonces, todos estos pesos, el Banco Central emite, los pesos van a la calle, y para que no haya tantos, igual están subiendo, fíjense, esto es la tasa de crecimiento año contra año de la base monetaria, la línea azul de la izquierda, y fíjense ustedes cómo venía, bueno, acá fue el ajuste brutal que le impuso el Fondo Monetario Macri, una brutalidad, ir al cero, lo cual mató muchas pymes, como ustedes saben, fue un ajuste muy duro, y después empezó a expandirse cuando ya el propio gobierno de Macri puso el cepo, etcétera, y ahora se aceleró. Y de hecho, en la base monetaria, que es esta línea azul, tiene una parte que son los encajes y la otra parte son los billetes que tenemos en los bolsillos todos, ¿no? Se llama billetes y monedas, le decimos los economistas. Bueno, esa parte de billetes y monedas crece al más del 100%, crece como al 115%, o sea, tenemos más del doble que hace un año. Ahora, para que no haya más todavía, en la línea negra lo que les muestra es cómo expandieron la cantidad del LELIQ y los espacios pasivos, piensen el LELIQ, todo el LELIQ, pensemos como si fueran todo el LELIQ, como porcentaje de la base monetaria para el Banco Central le da el LELIQ a los bancos y los bancos le dan los pesos. Entonces saca parte de los pesos de la cancha para que no haya tanto impacto inflacionario. Pero subieron a más de 100%. ¿Me explico? Entonces, bueno, esto es básicamente la diferencia de Argentina con el resto de los países. Entonces, el ministro, el ministro pensó que la presentación del presupuesto iba a ser un ordenador de las expectativas. Estaba todo el mundo, todos esos pesos no solamente presionan la inflación, como lo voy a mostrar, sino a las brechas cambiarias, ¿no? Y a las reservas, porque ahora van a estar, obviamente, todos los pesos que puedan convertir directa o indirectamente a dólares, la economía los convierte. Entonces, el ministro pensó que presentando el presupuesto iba a ordenar las expectativas, ¿no? Entonces, le voy a mostrar un poquito, muy rápidamente, por qué creo que no. ¿Por qué el presupuesto no sirvió para que la gente se calme? Y esto es lo fundamental. No se calmó porque el presupuesto tiene 2 problemas, el presupuesto 2021. Lo primero es que supone una inflación del 29%.
La inflación este año, con todo congelado, tarifas, gas, electricidad, alquileres, un montón de precios cuidados, etc., y con una recesión de horda, cuando hay recesión los precios no suben tanto. En el mundo hay medio deflación, no digo deflación, pero hay una inflación muy baja. Este año va a haber 35% de inflación. Entonces el año que viene va a haber mucho más. El consenso es, se equivoca el consenso, todo bien, pero el consenso es 50 casi, 49, 48. Entonces, ¿qué pasa con eso? Al subestimar la inflación, lo que hace el presupuesto es que te subestima los ingresos fiscales. Esto ya lo empezó a hacer la Baña y siguió durante todos los presupuestos kirchneristas, los gobiernos kirchneristas. Se subestiman los ingresos fiscales, con lo cual, observen esto lo del presupuesto y esto es lo que nosotros estimamos. Vieron que uno generalmente es más negativo que las autoridades en decir el crecimiento, la recaudación. Nosotros estimamos más ingresos. ¿Y qué pasa? La diferencia es que la diferencia entre ese 7,1, estos son billones de pesos, ¿sí? Y esto, el jefe de gabinete lo puede gastar a discreción. Entonces, le da mucha discrecionalidad, es un disciplinador, eso pueden usar esa plata para disciplinar gobernadores. Entonces, yo creo que eso lo... Pero es como una mentirita, porque la gente al final no te cree, porque dice, ¿qué presupuesto es esto? No me ata el gasto. Y lo otro relacionado es que pronostican un déficit de 1,7 billones de pesos. En los cálculos de ellos es 4,5% del PBI, nosotros tenemos un PBI más alto, 4,3, y dijeron, de estos 1 billón lo va a financiar el Banco Central. Entonces, este es el problema. Ya el año pasado, 2019, ya el Banco Central, sobre todo a partir de noviembre, ya financió al gobierno, voy a volver a ir, ya financió al gobierno en 2,5 del PBI, como fueron como 500.000, 600.000 millones de pesos. Ya empezó el año pasado el financiamiento. O reempezó, porque ven que el único año con poco financiamiento fue 2018. Este año van 1,6 billones y ahora en diciembre se vienen 300.000 más por abajo de las patas, le digo, ¿no? Porque el déficit es alto en diciembre porque se paga aguinaldo. Entonces, le sumás eso, este año van a terminar en 2, supongamos, ¿no? 2 billones. El año pasado fueron 500.000 millones, van 2,5 y uno más el año que viene. O sea, eso es lo que, cuando salieron estos números, básicamente, lo que cambió es, lo que la gente dijo es, con esto, empezaron a subir la brecha. Porque la gente dijo, no solamente hay muchos pesos en la calle, sino que vienen muchos más, mejor me escapo ahora de los pesos. Bueno, ¿cuál es la clave del presupuesto? La clave del presupuesto en Argentina, si ustedes miran todo el gasto primario, fíjense, por ejemplo, no sé, el del presupuesto, o miren el de 2020, esta es nuestra estimación, de 6,4 billones, 4,8 son la seguridad social y transferencia al sector privado, de lo cual la mayoría son subsidios, o una gran parte son subsidios, por ejemplo, en la energía. Miren ustedes cómo ya de enero a septiembre se gastaron de subsidios a la energía, transporte, etcétera. Miremos solamente energía, gas, electricidad, se gastaron mucho más de lo que se gastó el año pasado. Entonces, la clave para el año que viene va a ser, ¿van a estar dispuestos a subir tarifas o no? Es un tema, sobre todo acá en el área metropolitana, digamos, que es donde están subsidiadas. ¿Van a estar dispuestos a dar ese paso? Un gobierno que, no estoy haciendo juicio de valor, pero estoy haciendo un análisis, yo creo, objetivo, que es que gobierna mucho pensando en su base electoral, que es el conurbano bonaerense, la tercera sección electoral, sobre todo, que es lo que lo llevó a la presidencia. Difícil, difícil, digamos, nuevamente, no me gustaría estar en sus zapatos. Y la otra clave es toda esta discusión que tuvimos ahora, si uno estos días de las jubilaciones. Básicamente, si uno mira el gasto en jubilaciones medido como porcentaje del PBI acá a la derecha, subió de 7 puntos en 2005 a casi 14. Acá incluye no solamente la jubilación, esto primero que es agregado a nivel nacional, provincial y municipal, sino no solamente gobierno nacional, aunque el grueso está a nivel nacional. Como ustedes saben, hay pocas provincias que mantienen sus cajas, como bien lo saben en Córdoba, lo que tiene acá y tiene algún otro gasto social. Pero este es como el elefante en el gasto público, ¿no? Este es el elefante en el gasto público. Entonces, claramente hay que atacarlo. La fórmula jubilatoria yo creo que no es una buena fórmula, la propuesta por el gobierno es muy parecida a la que había antes de 2017. Ya se vio este año, si se hubiera aplicado la fórmula que se aprobó en 2017, las jubilaciones hubieran subido 32%,
Con los decretos van a haber subido 34, 35 en promedio, la mínima un poco más, la media menos, obviamente. Con la fórmula esta que está proponiendo el gobierno, hubieran aumentado menos todavía, hubieran aumentado como un 32%. Porque es una fórmula básicamente que es lo que llamamos los economistas procíclica. Cuando la economía va bien, como ajusta la fórmula propuesta por el gobierno ahora, ajusta por recaudación impositiva y salarios, cuando la economía va bien, la recaudación sube, los salarios suben. Entonces, te da, sí, a los jubilados le va a pagar más que la inflación esos años, pero la verdad que vos como jubilado lo que querés más o menos que te proteja contra la inflación. Entonces, y en los años malos te va a pagar menos que la inflación, que es lo que hubiera pasado este año, que fue un año malo, obviamente, donde salarios y recaudación van por detrás de la inflación. Entonces, no protege al jubilado en los años malos y en los años buenos no protege las finanzas públicas. Entonces, no me parece una buena fórmula, pero claramente, más allá de la discusión esta, lo que quiero marcarles es que esto es un tema, este es un elefante en el gasto público, tiene que ser tratado. Yo, si tuviera que apostar, va a ser parte de las negociaciones con el Fondo Monetario, digan lo que digan públicamente, va a ser parte de la negociación. Bueno, voy a pasar rápido por esto porque no los quiero confundir con muchos números, pero el mensaje es este, miren. El gobierno se asustó hace 2 o 3 semanas, pues dijo, con toda esta emisión, la brecha en el blue casi llegando a 200, el contado con liqui altísimo, tenemos que cambiar. ¿Qué hacemos? Bueno, emitamos más bonos, ¿no? Emitamos más bonos para sacar más plata del mercado y no tener que pedirle tanta plata al Banco Central. Y eso es lo que hicieron en octubre. En octubre emitieron bonos por 420.000 millones de pesos y en realidad les sobró plata. Miren, había un déficit, yo estimo 105, sale mañana el número, intereses y amortizaciones en pesos era 170.000, le devolvieron plata al Banco Central con todo esto que emitieron y para mí les sobró plata, se quedaron hasta con plata con caja de más. Ahora bien, para emitir tanta plata, para emitir tanto, tuvieron que emitir estos bonos dólar link. Emitieron 3.400 millones de pesos, que son el tipo de cambio de ese momento, 266.000 millones de pesos. ¿Sí? 3.400 millones de dólares, que son 266.000 millones de pesos de ese momento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y ahora miramos lo que está pasando este mes. Hoy una buena colocación, no está puesta acá, hoy una buena colocación. Pero mi punto es que va a venir diciembre, ¿sí? Hay que emitir un montón, el déficit es alto, el déficit fiscal va a ser, fíjense, 3 veces más o menos lo que fue en octubre, porque está el aguinaldo. Además vencen un montón de bonos, interés, amortización. Para mí van a tener que volver a emitir dólar link. Y en enero, febrero, marzo, también depende del rollover que tengan de la deuda que les vence en pesos, pero van a tener un montón de dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Por eso le llamo plan patear. Esta es la segunda parte de plan patear. Ellos se asustaron y dijeron, si seguimos emitiendo del Banco Central pesos, la brecha va a explotar y la economía se para, entonces emitamos bonos. Y bueno, como la gente no quiere tantos bonos en pesos, vamos a emitir bonos en dólares o ajustados a dólares. Mi estimación es que entre octubre y noviembre, cuando termine noviembre, van a haber vendido en total 5.000 millones de dólares de bonos. 5.000 millones de dólares. De estos son 3.400 los dólar link, no son dólares, son dólar link, o sea, ajustan con tipo de cambio, se pagan en pesos, pero ajustan con tipo de cambio. 750 emitieron de bonos en dólares, ley local. Esto se llamó el bono PINCO, era un bono que lo usaron algunos fondos que habían entrado a bonos en pesos y para sacar la plata sin presionar al blue, al contado con liqui. Y el resto, ya sumé 3.400 más 750, el resto es una estimación de lo que venden todos los días la ANSES, ¿sí? Y el Banco Central, son estimaciones de mercado en el mercado para bajar la cotización del blue, porque cuando uno vende bonos en dólares localmente es como bajar el blue, ¿no? Que es un tipo de cambio implícito en el precio de los bonos. Entonces, con un gran costo para el país, piensen, lo están vendiendo como si fuera el 16%. Entonces, ¿qué hace uno con esto? ¿Son medidas de mercado? No, es ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? Para esto. Perdón, voy a ir acá, voy a ver esto. Para esto. Lo que ellos quieren ganar tiempo para llegar, el plan A para mí, es llegar a la cosecha. Llegar a la cosecha. La cosecha de soja y maíz, como ustedes ven, tiene un pico en el segundo trimestre, dura hasta julio, un poquito hasta agosto, depende del año, estos son miles de millones de dólares. Ven como a principio de año la exportación de cereales y oleaginosas de fin de año es más dura, lo que se exporta es el trigo, el trigo ya se empezó a cosechar y básicamente termina a mediados de enero,
la cosecha esta no es buena, estamos viviendo 2 millones de toneladas menos que el año pasado por la sequía, por lo menos. Y después, pero la idea es tirar hasta acá, tirar hasta acá. Entonces, tirando hasta acá, compran dólares, ¿sí? Y con eso llegan a las elecciones. Yo creo que es el plan A. Porque fíjense, mientras tanto, las reservas caen, la gente compra todos los dólares que puede. Fíjense, hay en agosto hubo 4 millones de personas, o sea, de quits distintos que compraron dólares. En septiembre ya bajó porque las restricciones, vieron que ahora, no sé, hay que ir en ayunas y haber tenido un documento par y la madre con el documento impar para poder comprar dólares. Pero básicamente, digamos, compra dólares todo el mundo que puede. Compran dólares, perdón, voy a ir y volver, compran dólares todos los importadores que pueden, o sea, las importaciones base caja, no las que realmente se pagan, subieron este año. Si miran primera mitad 2019, primera mitad 2020, miren, 15.000 a 18.000, tercer trimestre 8.000 a 11.000. Es decir, vieron que es como comprar, si uno no puede comprar dólares, y bueno, compro el auto, la televisión, o sea, cualquier sustituto de dólares lo compro, porque lo compro, no sé si al dólar oficial, pero más o menos, entonces me están regalando plata en cierto sentido. Entonces, esto es lo que está pasando. Entonces, el Banco Central pierde y pierde reservas, las brechas siguen altas, reservas netas, digamos, netas líquidas, son negativas. Negativa es cuando ya le saco el oro y los derechos especiales de giro, que es como una moneda al fondo. La saco no porque no se pueda vender el oro, pero Colombia acaba de vender parte del oro, aprovechando que estaba muy alto. Acaba de vender parte del oro el Banco Central de Colombia. Pero imagínense ustedes si se enteran que el Banco Central de Argentina está vendiendo el oro. Dicen, ya es la joya de la abuela, ¿no? Entonces, las reservas son muy bajas, es una situación muy difícil. O sea, es difícil llegar al plan A, es difícil llegar a la cosecha con este ritmo donde, perdón que voy y vuelvo, fíjense como el Banco Central, estas barritas son si vende o compra, es como que la mayoría de los días vende, sigue vendiendo a pesar de que las restricciones son cada vez más duras, la mayoría de los días vende. Noviembre está mejor que octubre, pero en el neto no vi qué pasó hoy, pero en el neto venía abajo el Banco Central, venía abajo. Entonces este es el problema. Ahora bien, ¿cuál puede ser la ayuda que tengan? Si no fuera por esta ayuda, yo les digo, apuesto plata que no llegan. Que no llegan que el plan de llegar a abril y que con eso llegan a octubre sin devaluar. Lo que quieren es no devaluar, convengamos, ¿no? No hace una devaluación antes de las elecciones porque obviamente digamos, cuesta en términos de inflación y por lo tanto en términos electorales. Plan B, perdón, plan B es llegar a enero por lo menos, ¿no? Y ahí sí es más probable que lleguen porque obviamente nadie quiere evaluar en diciembre, que es la temporada de saqueos en este país, ¿no? Antes de la temporada teatral llega la temporada de saqueo, entonces uno no quiere devaluar antes de fin de año. Entonces, ahora, si no fuera por esto que les voy a mostrar ahora, yo les diría, ni a patadas llegan, ni locos, porque el sentimiento es tan negativo y la gente compra todos los dólares que puedan, olvídense, no va a pasar. Ahora bien, el mundo, como les dije al inicio, está dándole un regalito a Argentina. Y el regalito es que la soja, miren ustedes, la soja y el maíz, desde mediados de agosto más o menos, subieron 30%. 30%. No todas son buenas, hay sequía. Lo que tiene acá es un indicador de si estamos en el niño o la niña. Cuando está acá arriba es el niño y llueve mucho en toda la región, el núcleo agrícola argentino. Cuando está abajo de 0,5 es la niña, sequía. Ya vimos la cosecha de trigo como está para abajo. Hay probabilidades relativamente altas que la sequía siga hasta enero hasta marzo y y arriba de 50% que siga hasta mayo. Entonces, si esto sigue, obviamente la cosecha va a caer. En la estimación de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el volumen total de la cosecha de los 4 principales cultivos de la Argentina son soja, maíz, trigo y girasol, cae un 7% este año. Ahora bien, 7% de esto, 30% de esto, todavía la cuenta da positiva. Una estimación hacia ojo de buen cubero, 5.000 millones de dólares más, que es más de 1% del PBI. Es una cantidad de dinero sideral. Entonces, yo diría, esto puede ayudar al gobierno a llegar al plan. Si me hubieran preguntado hace unas semanas, yo lo hubiera dicho, no llega ni a patadas. Igual creo que va a ser difícil evitar una devaluación en enero, muy difícil, porque de nuevo la situación es muy dura.
Creo además, para que se llegue a conclusión, que para llegar a enero inclusive van a tener que emitir algún bono dólar link más para sacar pesos del mercado con algo que el mercado quiera. La gente se los lleva puestos, el mercado de los dólar link puede ser una forma de dolarizarme. Pero este es el plan. Pero al final el problema es que el peso está caro, en mi opinión, al tipo de cambio oficial. Miren, esto es una discusión. Ustedes saben que economistas ligados al gobierno argumentan, serios como Carrera del Banco Central, argumentan que no está caro. En mi opinión, al final es como les dije, al final depende del ojo de cada uno, ¿no? No es una cuestión, es una cuestión de opinión. Pero la línea colorada acá es lo que los economistas le llamamos el tipo de cambio real multilateral, es decir, ajustado por inflación y no solamente contra el dólar, sino contra toda la canasta de monedas con las cuales comercia Argentina, incluyendo el real, etc. Y el azul es contra el dólar, al tipo de cambio oficial. Bueno, la colorada, está al mismo nivel que el promedio histórico. Pero esta situación, la que vive el mundo y la Argentina hoy, no es promedio histórico, es una situación de crisis. Es una situación de crisis global y de crisis confianza local, guste o no guste. Entonces, en situaciones de crisis, los tipos de cambio están más depreciados. Miren lo que pasó en 2002, 2003. Entonces, los tipos de cambio se deprecian. En estos momentos, por ejemplo, 2015, se evitó una depreciación, pero a costa de poner tipos de cambio múltiples. Y porque todavía había reservas. Al blue, estamos re baratos, estamos regalados, ¿no? Yo le digo a mis amigos chilenos, apenas abran, vengan que se van a llevar Argentina puestos. Pero digo, me parece a mí que seguir con este tipo de cambio, arrastrarlo, es difícil seguir con esto, porque el exportador no tiene incentivo a exportar. El importador tiene incentivo a importar todo lo que pueda porque es como un regalo de los dólares. Entonces, y no hay reserva ya. Entonces, para mí no dura, de nuevo. Para mí vamos a una depresión. Y cuando venga la depreciación, va a subir la inflación. Con esto ya voy a terminar, así vamos a las preguntas. La inflación ya se aceleró en octubre, como ustedes saben, 3,8% a nivel nacional. Nosotros medimos precios de alimentos semanales, siguen con números altitos, ¿no? Medio punto por semana, más o menos. ¿Sí? Acumulan 3% por mes en nuestra medición fácil. En el INDEC de octubre dio bastante más. Y eso que hay un montón de precios que están regulados de los alimentos. Esto indicador, miren, nosotros hicimos esto. Esta línea colorada son los precios que están regulados con precios cuidados. Y esto los que están libres. Los que están libres son fruta, verdura y carne. Y estos son los panificados, los aceites, las bebidas no alcohólicas, etc. Entonces, todo esto, la brecha es del 15%. Del 15%. Según Santangelo, un economista muy reconocido, socio de Melconian, es más todavía. Entonces, acá hay una inflación reprimida. Lo que digo es que la inflación se está acelerando y eso que hay un montón de inflación reprimida. Los empresarios de estos rubros están llorando porque básicamente los costos les suben y ellos no pueden aumentar precios. Entonces, voy a pasar los precios de gas, electricidad, ¿sí? También fíjense cómo se atrasaron con respecto al IPC. O sea, acá tienen que venir aumentos. Si el gobierno quiere realmente reducir el déficit y por lo tanto reducir la emisión, va a tener que aumentar algo, aunque como les dije, me entra la duda política más que nada, ¿lo van a poder hacer? No es fácil, ¿no? Lo que es que yo creo que vamos a una situación el año que viene donde yo creo que este año van a poder evitar la devaluación, como digo, van a tratar de llevarla de mínima enero, si pudieran hasta octubre, tiran sin devaluar fuerte, una inflación cerca de 35 este año, pero una inflación más alta el año que viene y con un tipo de cambio que para mí no llega en los niveles actuales, va a tener que tener una depreciación importante. Si la depreciación la hacen en el marco de un acuerdo con el fondo y con una mejora de sentimiento, de expectativas, es manejable. Es manejable este escenario. Digo, es duro, pero es manejable. La economía todavía crece, la inflación sigue en 2 dígitos, la cuestión social empeora, pero no se pudre mal. Ahora, para eso necesitan hacer un acuerdo con el fondo, digamos, moderar el déficit fiscal, moderar la emisión, dar señales mejores al mercado que andar discutiendo un impuesto a la riqueza. O sea, tiene que haber un cambio más holístico en la política económica. Entonces, el riesgo es, como le digo, o sea, el riesgo al final acá está sesgado, vamos a poner así, a que si no hacen las cosas bien, esto termine peor de lo que ven en esta columna de acá, si no lo manejan dentro de un cambio de expectativas más importante de la política económica. Yo termino acá, ¿les parece? Así vamos a preguntas y respuestas.
Perfecto, muchísimas gracias Marcos, excelente exposición del doctor Buscaglia. Hemos seleccionado algunas preguntas que nos hicieron llegar nuestros afiliados. Vamos con la primera. Dado el contexto de flexibilización monetaria llevado a cabo por los bancos centrales del mundo, ¿qué riesgo de inflación ves en el mediano plazo? ¿En el mundo? Sí. Bueno, a ver, como ustedes saben, no sé si saben la frase esta de Churchill, decía que cuando juntaba dos economistas en una mesa terminaba con tres opiniones, porque además Keynes, John Maynard Keynes, este economista tan conocido, cambiaba de opinión en la misma discusión, ¿no? Entonces yo le voy a dar mi opinión, pero no es la opinión de la mayoría, ¿eh? Si ustedes miran lo que dicen la gente, los economistas tipo Paul Krugman, Larry Summers, que fue secretario del Tesoro en Estados Unidos, o sea, economistas muy prestigiosos, en general el mundo piensa que vamos a seguir en un mundo deflacionario, ¿eh? Porque básicamente ven el ejemplo de lo que pasó en Japón en los 90, ven básicamente un mundo muy recesivo todavía, si bien con recuperación, pero un mundo que sigue con desempleo alto. Bueno, y básicamente ven un mundo con poca inflación. Yo no veo eso, y les voy a decir por qué. Cuando uno mira la deuda sobre PBI, voy a ir a la... ¿Siguen viendo la presentación ustedes? ¿La siguen viendo la presentación? ¿Sí? Bueno, miren lo que son las deudas sobre PBI de los países desarrollados, ¿no? O sea, Estados Unidos, 130%, el euro al 100%, Japón, como les dije, está arriba de 200%. Es decir, cuando uno mira la historia, estos niveles de deuda tan altos, se salió de tres maneras en el mundo. Con más crecimiento, después de la Segunda Guerra, la mayoría de los países empezó a crecer a lo loco y bueno, y redujo la deuda, porque al final deuda sobre PBI es como que el denominador lo haces crecer rápido, te cae la fracción, ¿no? Entonces, crecimiento. Ahora, es difícil que el mundo crezca muy rápido ahora, porque esto es un mundo golpeado, con un montón de empresas súper endeudadas, con un cambio en los paradigmas de los negocios. O sea, acá hay un montón de sectores que van a quedar obsoletos. Y cuando tenemos cambios muy grandes, acá hay toda una aceleración de una tendencia, que el trabajo online, que el shopping online, no sé, hay toda una aceleración, que lo que hacen de mediano plazo siempre resultan buenas estas aceleraciones, pero de corto plazo dejan un montón de capital físico y humano obsoleto. Si trabajabas no sé, de asistente en una empresa que atendía, ¿no? O trabajabas de vendedor en una tienda de Gap en Miami. Y bueno, ahora la gente no va a la tienda de Gap, ahora la compra online. ¿Tenés la educación suficiente como para pasar hasta trabajar en Amazon? Y no lo sé. Entonces es difícil. Por ahí me equivoco, y por ahí toda esta nueva ola tecnológica y toda esta onda verde genera una gran tasa de crecimiento. Pero si uno tuviera que mirar después de una crisis así, con deuda tan alta, soberana, o sea, de los gobiernos, de las empresas, uno pensaría que el crecimiento no va a ser tan elevado. Entonces, esa fuente de salir de una deuda tan alta no está. Y las otras dos fuentes son reestructuraciones e inflación. Entonces, reestructurar, bueno, no sé, por ahí Italia, digamos, uno podría pensar que algún día tiene que hacer algo, tiene una deuda gigante, etcétera. Pero en general los países esos no reestructuran, o sea, ¿qué hacen? Bueno, emiten. Y eso algún día va a inflación. Generalmente mucha de esta gente piensa en el ejemplo japonés, pero Japón es muy distinto a Estados Unidos, Japón, porque los japoneses ahorran y ahorran, entonces vos emitís deuda y ellos te la compran. Va Mrs. Watanabe, como dicen le dicen genéricamente a Doña Rosa, Mrs. Watanabe, va y te compra el bono. ¿Me explico? Entonces, pero los Estados Unidos no son Mrs. Watanabe, los Estados Unidos ya no son gente ahorradora como eran antaño. Gastan y gastan y gastan, entonces no es lo mismo. Entonces, no sé, para mí esto termina en una gran inflación. Falta todavía. Primero el mundo tiene que salir.
tiene un mundo de salir. Ah, Yo, si tuviera que decir cuándo viene, viene más 2022 que 2021, pero para mí esto termina en una suba de la inflación. muchas gracias. Otra. ¿Cómo ves vos con el 80% de los bonos soberanos del mundo teniendo rendimientos menores al 2%? ¿Qué clase de activos recomendarías buscar para carteras conservadoras como la nuestra, por ejemplo? Qué buena pregunta. Bueno, me parece que lo primero que hay que ver es que lo que está pasando ahora es una rotación, ¿no? Entonces, la rotación es de los activos que tuvieron mucha demanda en la cuarentena, ¿sí? No sé, Netflix, Zoom, ¿sí? Y nadie quería tener aerolíneas, bancos, etcétera, etcétera. Entonces, terminar viendo ya el horizonte, ya con la vacuna ya uno ve que por más que haya ahora un lío, ya uno ve el horizonte, está empezando a ver una rotación hacia los activos eh, más tradicionales. Entonces, lo que hay que tener cuidado ahí es mirar que las probabilidades de default, obviamente, o comprar índices que sean bien, que diversifiquen riesgo de default. Pero me parece a mí que yo miraría dentro de Estados Unidos esa rotación de los sectores tecnológicos o que picaron en punta durante la cuarentena, los sectores más tradicionales, y que la gente va a seguir demandando, aquellos que la gente va a seguir demandando, no sé, no compraría paquetes de oficinas, digamos, en este momento, ni siquiera post-COVID, digamos, ¿no? Eh, pero sí, probablemente compré. Yo creo que los viajes van a volver con fuerza, la gente va a querer volver a viajar, los bancos, por más que van a quedar golpeados, el mundo necesita bancos, o sea, ese tipo de cosas. Bueno, eso, miraría algo de emergentes, no tengo acá para mostrarles, pero cuando uno mira las bolsas de emergentes comparado con los países desarrollados, eh, miraría, tanto bolsa, les digo bolsa porque es lo que yo estuve mirando, pero miraría bonos de países emergentes, tanto soberanos como corporativos, porque post 2013 hay una divergencia muy grande, con los emergentes muy golpeados y el mundo desarrollado muy favorecido. Entonces, la divergencia, de nuevo, yo lo que estuve mirando es la bolsa, no mire los bonos, pero la bolsa, la divergencia es muy grande. Y sobre todo, pensemos Brasil, ¿no? No digo inviertan en Brasil, si les pongo Brasil como ejemplo porque lo conozco más, ¿no? Nada más que eso, no sé si queda claro. Pero Brasil, al final, si no la pifia con este tema de la deuda, vieron que del déficit fiscal que tiene un techo, si Guedes, Bolsonaro no la pifian con eso, bueno, al final se va a beneficiar del boom de commodities, igual que nosotros. Y tiene un banco central con la tasa bajísima y tiene, digamos, no sé, tiene todo para crecer. Tiene una moneda muy barata, es decir, si uno compra activos locales, al final se va a beneficiar de la apreciación del real. O sea, me parece a mí que, yo les digo Brasil de nuevo, porque lo conozco, no porque les digo inviertan en Brasil. Yo miraría emergentes, miraría los sectores tradicionales, y bueno, y después, obviamente, si uno quiere una cartera conservadora, lamentablemente el resto tiene que estar a tasas bajas, ¿qué le va a hacer? No hay salida. Está bien, Marcos. Más o menos en línea con lo que vos comentabas, con el mercado de acciones llegando a récords de sobrevaluación histórica, sobre todo los desarrollados. ¿Ves oportunidades en algún otro mercado como emergentes? Ahí estabas contestando, me parece. Sí, a mí me gustan mercados emergentes en este momento, como para poner una ficha, sí. Está bien. Y la otra local que es, digamos, con el precio, vos lo mencionaste muy bien, con el precio de la soja, todavía no se ve, y en estos valores, no se ve tanta liquidación por parte de los, digamos, de los tenedores de soja. ¿A qué atribuís vos por eso? ¿Están esperando una devaluación? Digamos, el tipo de cambio, bueno, el tipo de cambio todavía es medio bajo con respecto, por más que haya subido 30% en dólares, digamos, lo que recibe el chacarero es poco en relación al aumento ese. ¿Vos qué opinas? Sí, a ver, yo me imagino que algo deben estar apostando a la devaluación, obviamente. Lo otro es que, si bien ahora lo subieron los precios, piensen que esto es un fenómeno acá de septiembre, digamos, ¿no? Septiembre, octubre. El resto del año, cuando uno miraba
el volumen de la cosecha este año es menor que el del año pasado. La cosecha 2019-2020 es menor que la cosecha 2018-2019. Es como 4 o 5%, no me acuerdo el número exacto, pero 4 o 5%. Entonces, y los precios hasta ahora eran más bajos también. Entonces, lo que pasó en el año, yo les digo, sí, bien, la curva esta de Seara, estos son números de Seara, ¿ven? 2019 es esto con el puntito y con el puntito gris. Hasta ahora no venía tan desfasado. Yo diría que octubre es el mes que está, si me preguntara a mí, octubre es el mes desfasado, porque en octubre ya habían subido los precios, ¿sí? Ahora bien, bueno, en octubre fue donde estaba lo peor la brecha, no sé, yo no sé qué estará pasando ahora, pero me imagino que en noviembre no vamos a ver un mejor número. Acá estaba lo de la brecha, estaba en un punto máximo, digamos, me parecía que vendía como regalar los dólares, ¿no? Y en la última pregunta es, ¿cuáles son los sectores que usted cree que se van a recuperar en Argentina y cuáles pueden llegar a desaparecer? ¿Qué pregunta? ¿En qué modelo de Argentina? Porque acuérdense que acá estamos en una crisis, ¿no? Y yo creo que la crisis, en mi opinión, va a agravarse porque creo que viene una devaluación en algún momento. Entonces, ¿en qué modelo de Argentina? Porque yo les digo la pregunta que tengo de la gente de afuera, ¿no? No, sin juicio de valor. La gente de afuera me dice, todo el mundo trata de simplificarlo cuando analiza países. Miren, esto es gente que está sentada en Nueva York y analiza 20 países. Me dice, ¿qué modelo viene Argentina? ¿Ustedes van a ser Venezuela? ¿Van a ser la Argentina de siempre, que es esa Argentina que tiene algunos años buenos, unos más o menos, o van a haber unas reformas ahora sí para que sea un país más razonable, ¿no? En sus propias palabras. Bueno, ¿en qué modelo? Porque si es Venezuela, si vamos a Venezuela, no sé, es como que no van a quedar muchos sectores que a uno le gustaría invertir. Probablemente el campo, igual lo relacionado al campo, porque el campo es el PDVSA de Argentina, ¿no? PDVSA es la empresa de petróleo, ¿no? Es de donde vive el gobierno. El campo lo van a necesitar de cualquier manera. Pero no sé, yo creo que el escenario más normal es uno de más razonable, más esperable. Ojalá venga uno de cambio, de reformas, por lo que estoy, digamos, escribí el libro, vamos a poner así. Pero cuando uno mira los países en general sobreviven con los modelos, ¿no? Entonces, lo que uno esperaría años buenos, años malos, en ese contexto de años buenos, malos, y bueno, hay que mirar los sectores. Con la Argentina tiene una ventaja competitiva, como que esta prueba de balas, esta prueba de los errores de los años malos, ¿no? Todo lo ligado al campo, todo lo que es ahora, bueno, turismo, yo creo que va a seguir siendo un sector pujante cuando abra todo. Creo que vamos a ver todos los sectores estos más de tecnología, los global, toda esa impronta básicamente emprendedora en el sector tecnológico va a seguir teniendo algo de dinamismo. Veo todo lo que sea manufacturas ligadas a la transformación agrícola, ¿sí? Me parece que esos son sectores. Y en un escenario de transformación donde Argentina se reforma, me parece que los sectores con más, además de todos los que mencioné, los sectores con más potencial ahí son, me parece a mí, bueno, los bancos, toda la parte, ¿cómo se llama? Energía, ¿sí? De nuevo, todos los sectores que en un ambiente regulatorio más razonable y con estabilidad macro se van a desarrollar más parecido a otros países. La Argentina tiene depósitos sobre PBI de 12-15%, Chile tiene 70%. No vamos a llegar a Chile de un día para otro, pero si hay reformas, podés ir de 15 a 30 en 10, 20 años. Entonces el sector bancario tendría un amplio... Y después todo lo conexo que surge eso, porque si el sector bancario crece, te va a crecer mucho la construcción. No la construcción como ahora, donde vieron como que ahora uno ve muchas construcciones que la gente tenía los dolarcitos amarrocados y dice, bueno, ahora está barato. No, cuando hablo de construcción, la construcción como el resto del mundo, donde hay un financiamiento a mediano plazo para el que compra o para el desarrollador o para el desarrollador. Me explico, esas cosas van en ese modelo. Pero depende del modelo. Yo creo que lo que tenemos que entender es cuál es el modelo. Y eso todavía está en discusión, me parece a mí. Bueno, Marcos, agradezco a todos por su participación, por el interés demostrado en estas conferencias. Agradezco al doctor Marcos Buscaglia por haber aceptado ser parte del encuentro, de los encuentros con nuestros afiliados.
al contador Guillermo Filippelli, que me acompañó en esta 7ª charla del ciclo La Caja con Vos. Y para quienes no pudieron ver las anteriores conferencias o quieren repasarlas o ver esta que acabamos de realizar, pueden acceder a las charlas grabadas desde nuestra web, ingresando al sitio www.cpscba.org.ar conferencias. Que tengan todos ustedes muy buenas noches y muchísimas gracias. Hasta luego, chau, chau. Gracias.